Estás escuchando la emisora que une a los latinos en el mundo. Radio Latinos en el Mundo. Señal Mundial. En Disnet queremos reconstruir un poco la memoria de cómo se ha ido construyendo todo lo que hay en derechos de las personas con discapacidad. Y hay una voz de las voces con autoridad que hoy nos quiere compartir algunas respuestas que queremos pedirle. Bueno, transcurrieron casi 2 décadas, más o menos desde la época en que apareció la Convención ONU, que fue promulgada. Y usted en ese tiempo dijo, ya hicimos, ya cumplimos, ahora las personas con discapacidad es su turno y que asuman el hacer cumplir sus derechos y ejercerlos. Usted se desconectó porque usted ya es una persona que está por encima del bien y del mal en todas esas cosas. ¿Cómo se imagina hoy, con esa ilusión con la que usted dijo, ya es el turno de las personas con discapacidad, cómo están hoy día, cómo los presume se encuentran ejerciendo derechos, qué cosas deben haber logrado de acuerdo con ese sueño? Pues de acuerdo con ese sueño y pasado el tiempo que ha pasado, supondríamos que ya las personas estarían totalmente empoderadas y participando a nivel barrial, a nivel local, a nivel seccional, estarían defendiendo sus derechos, estarían ejerciendo sus responsabilidades como personas, ¿sí? No solamente llamadas personas con discapacidad, sino como personas. De acuerdo con todo lo que usted logró conocer y el contexto que tuvo sobre la realidad de las personas con discapacidad, ¿creería usted que hoy de cada 10 o de cada 100, qué porcentaje están ejerciendo inclusión con plenos derechos? Pues yo esperaría que fuera por lo menos el 80% que estuvieran ejerciendo esto y que el otro 20% no lo estuvieran haciendo por desconocimiento, porque definitivamente no ha llegado nadie quien les haga conocer sus derechos, no ha llegado nadie quien los apoye para defenderlos. Pero ya pasado todo este tiempo se supone que ya deberían de estar ellos empoderados y ejerciendo, teniendo posibilidades de inclusión en todos los campos. Sé que algo ha pasado en educación, pero no en la totalidad como debería ser. Sé que algo ha pasado en accesibilidad, pero no, todavía se sigue construyendo con barreras, ¿sí? Entonces bueno, digamos que sea muy optimista y diga que el 80%. Bueno, entonces de una vez por todas hay que decirle que la ecuación es inversa, que por ejemplo en comunidad sorda el 80% no trabaja, no está incluida laboralmente y que muy cerquita de esa cifra no está en educación inclusiva. Y si va usted a los territorios alejados de los centros urbanos, ese fenómeno empeora terriblemente. Entonces las cosas, por eso la validez de esta conversación con alguien desde esta perspectiva, que repito, hace más de 15 años dejó este asunto para que se encargaran los del relevo todo lo que, además porque tenían todo pues para hacerlo. Todo, estaban las normas, estaban los lineamientos, estaban la guía, se habían hecho talleres con comunidad donde les enseñábamos a identificarse unos con los otros para saber las necesidades de unos y otros y poder defender los derechos de cada uno de ellos. Las normas de accesibilidad ya estaban, tanto de accesibilidad al transporte como a la educación, como a la infraestructura. Era ya básicamente desarrollarlas y seguir empoderándose para poder llevar a cabo lo que desde hace tantos años había soñado con ellos. Bueno, hoy día hay muchos profesionales que han copado los espacios para el ejercicio profesional en el tema de discapacidad y en asuntos de derechos y todo esto, y muchos de ellos nuevos como son y con todo lo que tienen, no tienen ni idea de dónde pudo haber comenzado este proceso. Si alguien se mete, recordemos que estamos haciendo un ejercicio de construcción de memoria histórica, que es tan clave. Si alguien se mete en la idea de construir la arqueología de la discapacidad en un país como Colombia, más o menos a qué tiempos tiene que irse, pensándolo desde cuando comenzó a haber una intervención pública, gestión pública en estos asuntos,
¿A qué años tendría que irse? Si es por gestión pública, yo diría que por ahí a los 70 tal vez, porque antes, como en la década de los 60, ya había profesionales, sobre todo fisioterapeutas, y que ya estaban incursionando, pero en ese momento en lo que se denominaba rehabilitación. Todavía no se pensaba mucho en el área de prevención y de inclusión, sino de rehabilitación como tal. Estaban segregados las personas, incluso para la atención. Ya digamos que en los 70 se logró crear en el Ministerio de Salud la sección de rehabilitación, como se llamó, y de salud mental. Y desde ahí, desde esas secciones, se empezó a trabajar lo que era normas para que los hospitales y las instituciones hospitalarias crearan sus servicios y tuvieran normas y tuvieran parámetros para la atención. Se trabajó también en esa época con las instituciones educativas para darles elementos de conocimiento a los profesionales, tratando de que no fuera solamente a los que tenían que ver directamente con la rehabilitación, como eran terapia física, ocupacional, del lenguaje, sino que también tuvieran algo de conocimiento las personas que se dedicaban, digamos, a la educación especial, porque hasta ese momento seguían siendo segregadas las personas en la educación especial. No había acceso a la educación común para todos. Bueno, usted es una persona dedicada a usted misma en este tiempo y que ya tiene una perspectiva de edad, de vejez en su quehacer, en lo que realiza. Sale y se mueve por la ciudad de manera autónoma, maneja, va y viene. De acuerdo a esa ciudad de aquellas épocas, ¿cómo ve la ciudad hoy? ¿Cómo ve la superficie de la ciudad, físicamente la ciudad, frente a la movilidad de las personas con discapacidad y a la autonomía y a la accesibilidad y a todo el demás ejercicio de derechos? Yo diría que no ha mejorado. No ha mejorado que el monumento que pusieron los militares aquí en la 26, el letrero en que dice que hay un monumento, está atravesado en todo el andén. Y además es grandísimo. O sea que si va una persona ciega, se puede perfectamente tropezar contra ese aviso que dice que ahí hay un monumento para los militares. Eso me parece a mí el peor de todos los ejemplos, ¿sí? Porque en las Fuerzas Armadas es donde hay muchísima gente que quedó del conflicto con discapacidades básicamente físicas, ¿sí? Y ahí cerquita queda el hospital de la policía, por ejemplo, ¿sí? Y cómo ponen un aviso gigantesco avisando que hay un monumento en pleno andén. Eso por decir algo. Ahora sí ve uno que hay edificios que están poniendo sus rampas, aunque no siempre las ve uno con la norma de la rampa. Entonces a veces parecen más esos ¿cómo se llama eso? Que montan los skaters, ¿sí? Obstáculos de esos, que rampas, sí, que rampas para personas. Los de las patinetas, sí. Sí, eso, parece más bien eso que rampas para personas que estén en silla de ruedas. A mí me parece muy interesante este detalle, y usted me corregirá después si digo algo que no debo. Usted, hija de un héroe de Corea, del médico de aquel batallón, y en la fuerza pública, en la institucionalidad de la fuerza pública, siguen mirando a las personas con discapacidad como los héroes, que hay que tenerlos por allá de héroes, pero no hay que hacerles la vida posible para que ellos desarrollen su vida autónoma. Ese es un atraso muy grave. Y ve uno en las fuerzas militares que las personas que tienen alguna discapacidad generalmente de una las desvinculan del servicio, sin pensar que pueden ser personas que pueden seguir su trabajo en las oficinas, por ejemplo, en la parte administrativa o en diversidad de
de campos que puede haber dentro de la misma fuerza pública, pero ellos son desvinculados y cuando son personas que han cumplido el servicio militar ni siquiera tienen derecho a nada, se han quedado... Hay que recoger por las emisoras plata para la Navidad. Sí. Y todas esas cosas. Sí, señor. Bueno, finalmente, en la manera como usted visualiza la sociedad en este tiempo, la toma de conciencia sobre la persona con discapacidad como sujeto de derechos, como persona autónoma, ¿cómo la está viendo en esta época? Pues la verdad que yo creo que hemos avanzado también muy poco en ese sentido, a pesar de que hay personas con discapacidad que ya nos están demostrando hasta que no tienen límites, que pueden llegar a lo que ellos se propongan y a lo que generalmente las familias los impulsen y los apoyen. Pero en la generalidad yo diría que tampoco hay mucho avance. Y es triste porque tantos años pareciera que se hubieran perdido. El avance ha sido muy lento cuando había todo para seguir adelante, y ya en este momento deberíamos ser una sociedad inclusiva en todos los aspectos. Estamos escuchando a una persona con autoridad en la materia y que vive en Bogotá, y vean cómo habla. Váyanse ustedes a los territorios, a los municipios, a las regiones donde se vive en otro siglo, para que sepan. Vamos a saber el nombre de esta persona para quienes necesiten saberlo en el próximo diálogo, porque vamos a hablar sobre otra autoridad que ella nos va a rememorar en este diálogo con la memoria aquí en Disnet.